Tuve que desalojar a mi peor inquilino. Terminó en un enfrentamiento de 5 horas con SWAT. Propietarios de Reddit, ¿cuál es su peor historia sobre un inquilino? Un amigo mío era dueño de una casa de 3 pisos. Recibió una llamada de los inquilinos del segundo piso diciendo que había agua filtrándose a través de su techo. Fue al tercer piso y cuando los inquilinos abrieron la puerta pudo ver una de esas piscinas voladas en la sala de estar. No era de las más pequeñas, sino por una de las grandes de 60 centímetros de profundidad. Como si esto no fuera lo suficientemente impactante, el inquilino también había quitado todas las puertas de los gabinetes de la cocina y las había reemplazado con alambre de gallinero y tenía una docena de pollos viviendo en ellas. Hice administración de propiedades en un complejo de 100 unidades hasta la universidad. Fue un trabajo increíble, el alquiler estaba cubierto y todo lo que tenía que hacer era completar la documentación y administrar el personal de mantenimiento. Tenía una mezcla bastante uniforme de inquilinos, muchos estudiantes universitarios y algunos solteros mayores bastante deprimentes. Una de esas personas mayores deprimentes era un tipo que no tenía familia y estaba discapacitado. Era bastante reservado, lo vi caminar a la tienda 1 o 2 veces por semana y eso fue todo. Alrededor de junio de mi segundo año ahí, recibí una llamada de los inquilinos en el edificio. Había un olor extraño. Entré y olía levemente como si alguien hubiera vomitado en el pasillo. Viendo que había un puñado de estudiantes universitarios en ese edificio, pensé que eso era exactamente lo que sucedió. Hicimos lavar las alfombras con champú al día siguiente y pensé que eso era el final. Unos días después, y recibo llamadas de 4 de los otros residentes sobre el olor. Dicen que es peor. Mucho peor. Cuando estoy a punto de averiguar qué está pasando, suena mi teléfono. El tipo que mencioné anteriormente, era su hija. Ella vivía en Texas. Esto está fuera de Detroit, y no había sabido nada de él en algunas semanas y él no contestaba su teléfono. Ella me preguntó si podía ir a ver cómo estaba. Mientras camino, sume 2 y 2. Mal olor en el edificio. Un tipo del que no se ha oído hablar, que vive en el último piso, en pleno verano. Nada bueno saldrá de este día. Agarro al chico de mantenimiento y le cuento sobre la llamada. Pasa de su habitual personalidad alegre a un hombre bastante estoico que está tratando de prepararse para lo que hay detrás de la puerta número 9. Entonces, entramos al edificio y efectivamente, el olor nos golpea como una pared de ladrillos. Nos dirigimos a la puerta, el olor es mucho más fuerte y mucho peor. Toqué unas cuantas veces, no hay respuesta. Abrimos la puerta con una rendija. Todo lo que puedes oír es el zumbido de las moscas y todo lo que puedes oler es la muerte. Rápidamente cerramos la puerta de golpe y salimos del edificio para averiguar cómo manejarlo. Primero se llamó a la policía, el médico forense, la ambulancia y la policía se presentaron. El tipo murió por causas naturales probablemente 3 o 4 semanas antes. En ese momento, la temperatura exterior era regularmente de 32 grados, por lo que en un apartamento sin aire acondicionado encendido, este tipo estaba cocinándose a unos 43 grados. Era prácticamente un charco cuando llegamos a él. El costo para reacondicionar el apartamento fue cercano a los $30,000. Fue despojado de los postes. Cada hilo de alfombra, cada electrodoméstico, cada gabinete, cada trozo de panel de yeso. Todo eliminado. De hecho, hay empresas especiales que se encargan de muchas de estas cosas y no son baratas. Incluso después de eso, siempre había un ligero olor en el apartamento y no me lo pasé genial al alquilarlo. ¿Qué es ese olor? Un tipo murió y su cadáver se licuó, pero limpiamos el lugar. Crecí en Washington, D.C., donde mis padres alquilaron todo el piso del sótano. Tuvimos un inquilino viviendo en la absoluta suciedad. El olor se volvió tan malo que decidimos desalojarlos. Fue entonces cuando nos enteramos de las leyes del derecho de inquilinos de D.C. Primero, debe demostrar que no solo están violando su contrato de arrendamiento, sino también que no le han pagado más de 3 meses. Entonces, si lo hace, debe informarles de su intención de desalojar. Luego, después de 3 meses, puede enviar su solicitud al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Ellos se encargan de los desalojos para D.C. Es una oficina de 6 personas, para una ciudad de 600,000. Entonces tienes que esperar 6 meses para que procesen tu desalojo. Mientras tanto, su inquilino, que ha vivido sin pagar alquiler durante 9 meses, ha destrozado por completo el espacio porque sabe que lo están desalojando. Mis propietarios me dijeron que solían permitir que los inquilinos pintaran las paredes, pero ya no lo hacen. Esta restricción puede atribuirse a una chica que decidió que quería pintar toda la habitación, paredes y techo, en azul oscuro medianoche y luego, mientras la pintura aún estaba húmeda, arrojó puñados de brillantina en ella. Mi casera dijo que era el mayor dolor en el cuello que ha tenido al intentar deshacerse de ella porque si intentabas pintar encima, la brillantina aún se veía. Tuvieron que raspar todas las superficies. Ahora toda la casa está pintada en aburridos tonos tupé.
Sin embargo, esa habitación brillante suena como si hubiera sido absolutamente hermosa, y quizás el ambiente perfecto para los sacrificios rituales a Satanás. Cuando era niño teníamos una madre soltera que vivía en nuestra suite del sótano. Su bebé tenía menos de 1 año. Poco después de mudarse, empezó a salir con uno de sus amigos y él estaría mucho tiempo cerca, incluso cuidando de ella para que pudiera pasar un rato a solas con sus amigos. Mi madre mencionó que un par de veces a la semana, su bebé tenía estos espantosos ataques de llanto que duraban horas y horas. Comenzó a preguntarse si tal vez podría ayudar de alguna manera, así que habló con ella al respecto. La mujer dijo: "Oh, esas son las horas cuando mi novio lo cuida, no le gusta irse a la cama". Bueno, pasan unas semanas en las que esto empeora progresivamente. La inquilina seguía insistiendo en que no había ningún problema, que su bebé todavía no estaba acostumbrado al chico. Entonces, una noche, mi hermana estaba en su habitación. La pared de su dormitorio dividía su habitación del baño de los inquilinos. Escuchó llorar al bebé y finalmente escuchó al novio llevar al bebé al baño. De repente, se escuchó un ruido sordo contra la pared y un gemido penetrante y mi hermana me gritó que entrara en la habitación. Antes de que pudiera llegar ahí, hubo otro ruido sordo y luego silencio. Policía, ambulancia, bomberos. El bebé estaba vivo, pero tenía algunas lesiones en la cabeza y creo que daño cerebral, pero no saben el alcance. En pocas palabras, el novio finalmente admitió que el llanto del bebé lo molestaba. En un esfuerzo por calmarlo, lo lastimaría para tratar de enseñarle quién era el jefe. En esta noche en particular, llegó a un punto de ruptura y decidió intentar mantener su cabeza bajo el agua. Cuando eso no funcionó y el bebé terminó pateándolo, lo arrojó contra la pared del baño hasta que se quedó callado. Luego llamó al 911 y dijo que el bebé había comenzado a tener convulsiones al azar. Terminó en la cárcel durante 8 años y la madre y el bebé se mudaron. Nunca tuvimos otro inquilino después de eso. El inquilino que tuve era un gran hombre de mantenimiento, construcción, remodelación que, según todas las cuentas, trabajaría más que 3 personas normales en cualquier lugar de trabajo. Desafortunadamente, decidió aplicar este mismo ajetreo al tráfico de drogas después de aproximadamente 1 año de vivir ahí. Los policías se abalanzaron sobre él al estilo SWAT y patearon ambas puertas de mi casa, arrojaron gases lacrimógenos a través de la mayoría de las ventanas y, en general, jodieron el lugar en el proceso de arrestarlo y buscar drogas. Los policías rompieron la alfombra, una se cayó del techo desde el ático y le hicieron agujeros en las paredes. Finalmente consiguió arreglar y alquilar la casa, y algunos de sus antiguos socios vinieron y destrozaron la casa en busca de efectivo y drogas. Los inquilinos no estaban en casa, pero estaban aterrorizados y se mudaron. Esto fue en una linda calle tranquila en barrio decente. El siguiente inquilino fue una linda pareja que eran maestros de escuela. El maldito marido gilipollas se fue a un estudiante de primer año de secundaria y fue arrestado. El padre de los niños, no contento con dejar que el sistema de justicia penal hiciera lo suyo, pateó la puerta principal y se volvió loco con el tipo, la casa y todo lo que había en ella. Ok. Se acabó eso de rentar departamentos, ahora solo locales. Literalmente robó los pisos de linóleo, así como los gabinetes de la cocina. ¿Qué pasó con el fregadero de la cocina? Mi padre tenía un inquilino que padecía obesidad mórbida. Un día, uno de los vecinos del chico se acercó a mi padre preocupado porque no lo había visto en varios días. Mi padre fue al apartamento y la puerta estaba abierta. Entraron para comprobarlo y el tipo había muerto en su cama, probablemente al menos 2 semanas antes. Mientras esperaban que los servicios de emergencia vinieran a recoger al tipo, otra de las inquilinas se disparó en su apartamento. Sin embargo, ambos eran personas muy agradables cuando vivían. También tenía otro inquilino que le preguntó si su hermano podía quedarse con ella durante unos meses. Mi padre estuvo de acuerdo sin conocer al chico, y apareció y resultó que estaba en una especie de grupo de motociclistas neonazi. Tenía esvásticas e incluso la cara de Hitler tatuada en él y sus compañeros de motocicleta nazis estaban en la casa constantemente. Tenían mucho cuidado de no causar ningún tipo de disturbio, pero, por supuesto, todos los demás inquilinos los odiaban y estaban constantemente tratando de presentar quejas sobre ellos para desalojarlos. Estaba tratando de vender mi primera casa después de comprar la segunda, pero el mercado era una mierda, así que mientras tanto se lo alquilaba a un amigo. Mi amigo es contratista, principalmente carpintería y pintura. Es bastante hábil en general, así que le pedí que hiciera algunos trabajos en la casa en lugar de parte del alquiler. También se ocuparía del jardín con un descuento adicional. Vivió ahí durante 7 meses mientras yo tenía la casa en el mercado, y siempre mantuvo el espacio de la vivienda ordenado y el jardín bien cuidado. Cuando encontré un comprador, le avisé con unos meses de antelación que tendría que marcharse, ya que alguien quería comprar el lugar. Comenzó a evitar mis llamadas, fingiendo no estar en casa cuando pasaba y no respondiendo correos electrónicos. Un día, había tenido suficiente.
El comprador quería hacer un recorrido final con su inspector antes de que comenzáramos el largo, tortuoso proceso de completar el papeleo ese fin de semana, y era martes. Me presenté, usé mi llave de repuesto para entrar por el garaje y descubrí por qué me había estado evitando. Había estado pasando su tiempo libre, después de trabajar todo el día, enmarcando paredes interiores y colgando placas de yeso en mi garaje. Había hablado con el comprador, sin mi conocimiento, y al tipo le encantaba el lugar, pero no tenía un garaje terminado, por lo que mi amigo le dijo que terminaría el garaje antes de que el comprador recibiera las llaves. Terminó siendo uno de los puntos de venta para el comprador. Así que mi peor inquilino me ayudó a vender la casa en la que vivía al terminar un garaje gratis. Solo he tenido un inquilino. Realmente esperaba que esa historia terminara con un laboratorio de metanfetamina en el garaje o algo así, o un gran incidente de acaparamiento. Me alegro de que haya salido tan bien. ¡Qué chico tan genial! No soy un propietario, pero una vez alquilé un apartamento en el segundo piso de un edificio de apartamentos largo de 3 pisos con 2 pasillos separados. Un día, comenzamos a ver cucarachas en gran número. Ahora, estábamos al lado de un parque arbolado, y esto era en Atlanta, Georgia, por lo que esperábamos un visitante ocasional de vez en cuando, pero la frecuencia aumentó al menos 3 avistamientos por día y esto fue durante el invierno, así que llamé a la empresa de gestión para que enviaran un exterminador. Vino, pero las cucarachas persistieron. Llamé de nuevo. Esto se prolongó durante semanas y mi paciencia finalmente se agotó, así que llamé a la empresa gestora y le pregunté qué estaba pasando y por qué no podían solucionar el problema. Me dijeron que un inquilino en el piso inferior de la otra mitad de mi edificio había sido desalojado recientemente. El motivo de ese desalojo fue que se llamó a los servicios sociales para niños cuando los vecinos comenzaron a observar regularmente a un niño de 5 años deambulando por el corredor desnudo, cubierto de tierra y llorando. Al parecer, esto sucedía todos los días. Cuando alguien vino a investigar, el niño, que estaba solo en casa, le abrió la puerta a la trabajadora social, quien luego le dijo a la empresa administradora que había cucarachas arrastrándose por todo el niño, las paredes, el techo y el piso en la medida de lo posible. Que el trabajador social se vio obligado a involucrar a la policía, hacer arrestar a los padres y poner al niño al cuidado de familiares. La empresa de gestión desalojó a los inquilinos, bombardeó su apartamento y la colonia de cucarachas se dispersó en busca de nuevas viviendas, lo que provocó nuestra infestación. Dijeron que el exterminador les prometió que desaparecerían en unas pocas semanas más, como máximo, lo hicieron. Me mudé. Mi casero también alquila la casa de al lado. Bueno, los inquilinos de al lado estaban tirando toallitas húmedas para bebés por el inodoro y jodieron las tuberías y, como estaban en proceso de desalojo, nunca dijeron nada. Cuando el propietario entró en la casa, todas las aguas residuales estaban en el sótano. Vi a varios trabajadores correr afuera para vomitar. Fue bastante desagradable. No soy un arrendador, pero mi arrendador anterior, llamémosle Dani, me contó una loca historia de terror sobre uno de sus inquilinos anteriores en el apartamento que estaba alquilando. Dani dijo que una pareja joven se mudó y tuvo un bebé. Su alquiler siempre estaba a tiempo, pagado parcialmente a través del DHS, y nunca tuvo una razón para entrar al apartamento. Y luego se mudaron. Cuando entró allí, el olor simplemente lo golpeó. El apartamento estaba completamente alfombrado y terminó sacando toda la alfombra del dormitorio. Había esta enorme masa de algo justo al lado de la cama. No pudo averiguar qué era y luego hizo que un amigo suyo viniera a limpiar la alfombra. Cuando el limpiador a vapor golpeó la masa y la mojó, rápidamente se dieron cuenta de que era solo una enorme pila de mierda. Sí. Mierda. Simplemente se sentaban en cuclillas junto a su cama y cagaban en lugar de caminar 1,5 metros hasta el baño. En la habitación del bebé, los pañales estaban pegados al piso y las paredes. Dejaron enormes bolsas de basura llenas de ropa por todo el apartamento. Dani supone que les deben haber dado esta ropa y nunca la revisaron. Había tantos que no podía llevarlos a todos a la acera a la vez o de lo contrario la ciudad le habría cobrado para que los recogiera. Dijo que sacaría unas 12 bolsas cada semana y lo hizo durante unas 5 o 6 semanas. No limpiaron su refrigerador, era su refrigerador, ni siquiera pertenecía a Dani, simplemente dejaron un montón de sus cosas allí cuando se fueron. Dijo que parecía que había habido comida allí durante meses y meses, durante más tiempo del que habían estado allí. Terminó simplemente poniéndolo en una plataforma rodante y tirándolo por la puerta en un remolque y llevándolo al basurero. No yo. Mis padres. El inquilino dejó de pagar el alquiler. Justo antes de ser desalojados, la casa se quemó. La gente estaba feliz de que nadie resultó herido. Hasta que la policía les dijo que había sido un incendio provocado. Mientras tanto, los inquilinos habían estado viviendo en el garaje, donde habían trasladado todas sus cosas antes del incendio.
Intentaron presentar una demanda diciendo que la casa había sido mantenida incorrectamente y que el incendio era culpa nuestra. Tomó otro mes para que los desalojaran. Sin embargo, el seguro cubría la construcción de una casa nueva, así que wow. Mis padres alquilaban a personas de la sección 8. Asistencia del gobierno para la vivienda. Por lo general, nos equivocamos, a veces es buena gente y otras no tanto. Sin embargo, cuando esta señora se mudó por primera vez, fueron ella y sus 2 hijos. Parecía una buena elección, estaba trabajando a tiempo completo y enviando a sus hijos a la guardería y escuela. Todo fue cuesta abajo aproximadamente un mes después de que ella consiguiera un nuevo novio. Puedes imaginártelo como un adicto a la metanfetamina y un traficante. La mierda golpeó el ventilador tan rápido que dejó de pagar el alquiler, lo poco que tenía que pagar, algo así como 300 al mes, mientras que el gobierno cubría como 1200. Ella nunca abriría la puerta, el vecino se quejaba de que la gente entraba y salía de la casa día y noche. Pero el mayor problema es que la sección 8 es casi imposible de desalojar, por lo que no pudimos hacer mucho más que observar cómo las cosas iban de mal en peor. Cuando mi papá y yo llegamos un día, olimos a 5 o más personas acostadas sudorosas y desagradables. La alfombra era tan asquerosa y las paredes estaban cubiertas de algunos residuos, adivinando cigarros y metanfetamina. Sus pobres hijos, casi al final los niños no comieron nada porque el vecino nos dijo que vendrían a pedir comida. La etapa final ocurrió cuando los servicios de protección infantil se abalanzaron sobre ellos, recorrieron la casa y dijeron que lo único comestible en esa casa eran los cubitos de hielo. No tenían comida de ningún tipo, la madre había estado desmayada durante casi 2 días cuando llegaron. Incluso se publicó en el periódico porque se llevaron a sus hijos y la arrestaron. Cuando mi papá y yo finalmente llegamos a la casa después de que la arrestaron, fue tan malo que destrozamos la alfombra. Pinté todo, pero el área donde sus cabezas de crack estaban acostados era la peor. Pinté las paredes 3 veces. Todavía olía. Luego aislé el piso casi 2 veces y luego lo pinté para finalmente sacar el olor a sudor de la casa. Las camas de los niños tenían manchas de mierda por todas partes. Se encontraron pipas de crack rotas en la papelera de reciclaje. Encontré una cría de tortuga en la habitación de los niños que aún estaba viva pero muy desnutrida. La alimenté con mi plátano. El chico se comió la mitad del plátano. Lo cepillé con un cepillo de dientes y luego lo puse en el área de este arroyo un poco más arriba de la carretera. El pequeño vio el estanque y se fue. La única parte buena de la historia. El resto apestó. Tuve que desalojar a mi peor inquilino. Terminó en un enfrentamiento de 5 horas con SWAT y mi alfombra se arruinó con quemaduras de granadas fegadoras. Este tipo fue el peor. Nunca pagó el alquiler a tiempo. Constantemente recibía quejas por ruido de sus vecinos. La gota que colmó el vaso fue cuando recibí quejas de olores extraños provenientes de su apartamento. Uno de los inquilinos mayores me dijo que olió algo extraño proveniente de su apartamento. Pregunté si era marihuana, porque realmente no me importa si mis inquilinos fuman marihuana en sus apartamentos. Sabía que varios inquilinos fumaban hierba en sus apartamentos, pero eran geniales y el chico solía invitarme a las fiestas que tenía todo el tiempo. Sin embargo, dejé de ser invitado a ellos porque terminé enganchándome con una chica por la que él sentía algo y eso aparentemente lo cabreó. Ella era un 7 en el mejor de los casos, así que no. No sé por qué se enojó tanto. Ella no dejó de llamarme después de eso y tuve que cambiar mi número. A mi modo de ver, ayudé a ese tipo a esquivar una bala con esta chica. Debería haberme agradecido. Maldito idiota. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.